Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Bueno, un placer recibirlos nuevamente en esta actividad, digamos, que es el COPLAC, que es la iniciativa de comunidad de práctica que trabajan en común la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, ISCUA, y CLICS, que es un grupo de interesados por la calidad de atención en Latinoamérica. En esta iniciativa, bueno, este ya es nuestro tercer o cuarto año del que estamos llevando adelante este ciclo de webinars, tratando de reunir iniciativas de la región. Y bueno, hoy por suerte nos acompaña Peter Lackman, que fue CEO de ISCUA hasta el año pasado y que de alguna manera fue el inspirador de esta iniciativa, que bueno, está reuniendo como buen amigo de Latinoamérica. Él está reuniendo, ha reunido interesados en esta iniciativa en nuestra región. Así que bueno, como les mencionamos en la publicidad que venimos haciendo, la OMS definió para el 17 de septiembre, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, por supuesto, digamos, no la palabra de celebrar, pero sí dar importancia a este día para seguir juntando voluntades por la seguridad del paciente a nivel global. La OMS decidió este año prestar particular atención a los cuidados perinatales, tanto la maternidad como la primera infancia. Nosotros en Latinoamérica, digamos, propusimos como una circunstancia que por supuesto da importancia a la idea de seguridad del paciente, también seguir mirando a los trabajadores de salud que han sido tan afectados por la pandemia en Latinoamérica, donde lamentablemente todavía las instancias relacionadas con el COVID no han terminado, ni mucho menos. Así que lamentablemente hay mucho por delante que tenemos que seguir sosteniendo, y en particular aquellos trabajadores de la salud. Y para ello, en el día de hoy, decidimos crear una conferencia, un panel, digamos, que componga diferentes visiones. Entonces ahora Peter Lackman, que si bien está con nosotros en persona, grabó un video que vamos a aplazar para que ustedes puedan escuchar su presentación. Él ahora integra la iniciativa del colegio, el Royal College of Physicians de Irlanda, el Colegio de Médicos de Irlanda. Después está el licenciado José Joaquín Mira, que ha trabajado activamente en iniciativas relacionadas con la seguridad de trabajadores de la salud en España y también en Latinoamérica, a través de algunas menciones que vamos a hacer finalmente de todos. Y después, los protagonistas de esta iniciativa son aquellos representantes o líderes de la especialidad de terapia intensiva, que bueno, son una de esas profesiones que ha sido más, digamos, castigada, por decirlo de alguna manera, o de alguna manera, digamos, abrumada por el volumen de trabajo que ha tenido que ver con el COVID y con sus consecuencias en aquellos dedicados a esta especialidad en los hospitales. Y bueno, el doctor, digamos, Rodolfo Soto, del Centro Médico Imbanaco, en Cali, Colombia, el doctor Sebastián Bravo, que nos acompaña, perdón, de la Universidad Católica de Chile, el Centro UC Christus, y finalmente la doctora Cecilia Laudet, del Hospital San Martín de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Presentarán sus experiencias y discutirán entre ellos, junto con los comentarios de Peter Lackman y José Joaquín Mira, sobre cuál ha sido su visión sobre el acompañamiento a trabajadores de la salud durante COVID, y a partir de eso algunas reflexiones finales. Así que bueno, esperemos que esto sea útil para todos y que puedan aprovechar la sesión, y damos entonces, Inés, curso a la presentación del video. Y muchas gracias. No sé si, Inés, hay algunos comentarios sobre cómo se usa el video, que tiene traducción simultánea, perdón, sí. ¿Estás ahí? Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Sí. Como podrán ver, esta primera presentación la va a hacer el doctor Lackman, y Sí. van a ver que en su menú en Zoom encuentran un mundo abajo a la derecha que dice interpretación. Hagan clic allí, por favor. Siguiente. Y van a ver que se despliega como un pequeño menú. Ahí ustedes seleccionan el idioma. Si ustedes quieren escuchar al doctor Lackman en español, o sea, traducido al español, seleccionan el español, y donde dice silenciar el audio original, por favor no hagan clic allí. Van a escuchar el inglés muy bajito de fondo, pero es importante que no lo apaguen, porque después, cuando hayan preguntas y respuestas, no sé si van a ser inmediatas o más tarde, pero si no dejan el audio original, después no van a poder escuchar una en un idioma y otro que se va alternando. Así que bueno, simplemente eso. Ahora les comparto la presentación entonces. Por favor, Ezequiel, deja de compartir. ¿Estoy en eso? Si alguno de sus colegas los llama y les menciona que tienen
problemas para acceder al Zoom. Aparentemente Zoom nos está limitando un poco la participación, así que por eso hay 100 personas y debería haber unas cuantas más, pero bueno, todo esto queda grabado. Muchas gracias, Inés. Hello, I'd like to thank you for inviting me to speak for you today on a very important day on patient safety and healthcare workers. This is a topic that became more and more important over the last year, but actually, as I'm going to discuss over the next few minutes, it's really nothing new for us to be concerned about the welfare of healthcare workers. I'm Peter Lachman, and I work at the Royal College of Physicians in Ireland. It is said that the last straw is the straw that will break the camel's back. It's attributed to Charles Dickens from one of his books. And I use this metaphor for us to consider what the real problem is when we talk about healthcare worker safety. COVID is the last straw on the healthcare workers' back, who are the metaphor, a camel. Healthcare workers have always been stressed. It is just that COVID revealed to us how stressed they were and opened our eyes to the new way we need to think about healthcare worker safety and mental well-being. This is the evidence to show you that healthcare worker safety or mental well-being has been one of the big problems that's been faced in the literature recently. In this graph, you can see the number of papers on burnout that have been published over the years, increasing exponentially from 1970s and 80s to today. We're over 2,000 papers in 2019, and I'm sure many more in the last year. So this is the evidence that prior to COVID, we were at breaking point, and all that COVID did was added new stress to the situation. A very good review of well-being of clinicians was a study and paper published by the National Academies in Washington, chaired by Pascal Correa, on taking action against clinician burnout. I found this very useful because it takes a human factors and systems approach to the way we can deal with the situation of burnout and mental well-being of the individuals who work in healthcare. And it really looks at the system from the external environment, the healthcare organization and front care delivery in the frontline staff, the work system factors, and in the individual mediating factors. Of course, everyone's an individual and some will respond differently to different stresses. Now, all of these interact to get to clinician burnout or professional well-being, which is the outcome. And then you'll have consequences for patients, clinicians, society, and healthcare workers. Now, if you look at the actual issues that may arise for healthcare workers during COVID, it was a change in the external environment, a change in the frontline care delivery, and impacts on the healthcare organization all at once. So it was the perfect storm in order to get burnout. And these are the kind of things that are very important when you're looking at burnout. Is the job demands, excessive workloads, administrative burden, inadequate technology, and in the case of COVID, it was inadequate PPE. The resources, the job resources not being there is very important, and the relationships that were fractured by the COVID pandemic. And this is another list that I've put here from another article to show you all the different things, either external or internal factors that impact on the individual when you look at their well-being. So it's optimistic in the sense that the study has been going on quite long and we know what the issues are. And on each of these points, you might want to make an intervention in order to improve the well-being of healthcare workers. So there are solutions that one can take place, and that's the good thing that we can look at. In the Taking Action Systems approach, they provide three main areas in which you'd want to make a change.
The one is on values and the systems and leadership. That means, what are our real values? Do we value healthcare workers as people, not only as people providing jobs, but as individual people? Systems and leadership, the work system redesign, and the implementation that is required. We really need to think about how we've designed our work in order to make it better, and then we need to implement changes. The second area where you might want to eliminate clinicians burnout or improve their well-being is in the culture, providing a safe culture, looking at the learning environments and administrative burdens we give, using technology, and importantly, providing support in a good way ahead of time. And I really think that you can invest in research to find out what's going on and how to make it better. So as we come to the next phase of our careers in healthcare, we should be looking at how we can create an environment where people feel safe, they're psychologically safe, they feel physically safe, and they feel positively reinforced in order to provide the care that is required. This is the way we need to go forward. And I hope that the discussion that follows will look not only at the negative, but also at the positive ways in which we can improve safety and quality for healthcare workers. If we do that, then we'll be ensuring that be safety and high quality for the people we care for, who we call patients. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Peter. Lo que le proponemos a la audiencia es que por ahí escuchemos al doctor Mira, hagamos ahí unas preguntas y después pasemos a las experiencias. ¿Les parece? ¿Es that okay, Peter? Bueno. José Joaquín. Nadie ya le dice José Joaquín, pobre. Sure. Thank you. Bueno, tengo... Ahí estás, ¿eh? Ahí anduvo. ¿No? Perfecto. Sí, sí, estamos bien, perfecto. Muchísimas gracias por invitarme a estar con todos vosotros en esta ocasión. Y en una situación complicada, como ya el doctor Lasman ha comentado, pero que, complementando lo que él ha venido a decir, yo querría resaltar en este día particularmente que la seguridad de los pacientes solo se logra si los profesionales sanitarios están implicados en ello, ¿no? Y ha sido probablemente en la pandemia, durante la pandemia, cuando hemos visto con más claridad, si cabe, que los distintos niveles de implicación han podido sacar adelante situaciones que nunca habíamos pensado que teníamos que afrontar. Como el doctor García Elorrio ha comentado al principio, particularmente en las unidades de cuidados críticos, en las UCIs, que decimos nosotros acá, esto se ha visto con más claridad, pero también en emergencias, también en atención primaria y también en otros servicios y unidades. Independientemente de lo que ha ocurrido en este terrible año y medio que llevamos viviendo de pandemia, está claro que la implicación, el compromiso, el conocimiento de lo que hay que hacer y también el marco de seguridad jurídica que cada país tiene para que sus profesionales se sientan más o menos respaldados en la toma de decisiones que tienen a diario que llevar a cabo, determina el nivel de seguridad de los pacientes. Y esto es algo que compete a muchas áreas de la sociedad. Compete a los que toman decisiones en el ámbito de la política, compete a quienes desarrollan el marco legal, compete también, por supuesto, a las autoridades y responsables de los centros sanitarios, de las instituciones, también de las académicas que preparan a las nuevas generaciones de profesionales, pero compete también, evidentemente, al conjunto de las profesiones sanitarias. Esto es algo que se ha venido realizando y que, como digo, durante el periodo de pandemia, pues se ha visto con más claridad que el compromiso y la implicación con las personas en condiciones adversas es lo que ha marcado diferencias a la hora de sacar adelante situaciones complejas y además, bueno, pues salvar vidas en definitiva, ¿no? Y aquí yo me permitiría afirmar que la autonomía y el liderazgo clínico han sido claves
para la efectividad de la respuesta ante el reto que la COVID-19 ha supuesto en todos nuestros países. Y aquí creo que pese a la adversidad y a lo que ya todos conocemos en un primer momento de escasez de recursos, de falta de información, de falta de guías, etcétera, pues se ha demostrado que ha habido en la inmensa mayoría de los casos ese comportamiento responsable. Si bien es verdad, como también ha señalado el doctor Lassmann, que esto no ha sido gratuito y la factura emocional que el conjunto de los profesionales sanitarios pues han pagado y están pagando, pues se traduce en unos niveles de burnout mucho más elevados y en otras condiciones de respuesta emocional que suponen también un riesgo para el bienestar de los profesionales, lo que en definitiva viene a suponer un riesgo para la seguridad de los pacientes. No solamente es la presión que ha supuesto la atención a los pacientes COVID-19, es también ver las cancelaciones, las demoras, las dificultades que los pacientes no COVID-19 han tenido que soportar durante este periodo de tiempo y que también han afectado a los propios profesionales. Esto ha hecho que se haya tenido que aprender a resignarse ante la adversidad y que palabras como resiliencia o como estrés postraumático hayan formado parte del debate cotidiano sobre cómo organizar los servicios asistenciales. En definitiva, se ha buscado fórmulas para sobreponerse a estas circunstancias adversas. En definitiva, muchas de las cosas que hemos hecho ya las conocíamos y ya las teníamos en nuestra cartera de actuaciones para mejorar, como decía, la seguridad del paciente, y esto tiene que ver con que los profesionales que han recibido puntualmente información adecuada y oportuna sobre la evolución de la pandemia en su centro, sobre los recursos disponibles, sobre el impacto, los profesionales que han tenido la oportunidad de revisar y de repensar, tomar conciencia del trabajo que se ha hecho y quienes al final han podido participar en las decisiones para organizar una atención segura, pues son quienes probablemente más capacidad de respuesta han demostrado y quienes en su bienestar personal también junto a unos mejores resultados pues podemos estar observando. En ese sentido hay un concepto que ya se viene desde algún tiempo trabajando, que es el de seguridad psicológica, que se define de una manera algo así como la creencia compartida de que un equipo de trabajo es más capaz de afrontar retos también como la pandemia, cuando se genera alrededor un ambiente de respeto mutuo y de confianza. Estos elementos hacen que al final las respuestas haya una mayor implicación, un mayor compromiso y por lo tanto que se logren mejores resultados. Pero esto implica también el compromiso de las instituciones sanitarias hacia el conjunto de los profesionales. No es algo unidireccional, sino más bien bidireccional. Yo, para terminar, en nuestro grupo de trabajo venimos desarrollando, hemos tenido que afrontar también durante el periodo de pandemia pues el apoyo al conjunto de profesionales sanitarios de diferentes ámbitos y niveles asistenciales. Hemos estado trabajando detrás de una serie de intervenciones intentando apoyar en su labor y corregir ese desgaste emocional y hemos elaborado este vídeo resumen un poco de cuál es la vivencia y de cómo de alguna forma ha ido afectando a la vida de tantas personas y de tantos profesionales. Yo que con este vídeo querría sencillamente también reconocer esa labor que se ha realizado, el cómo en el día a día se han estado pues afrontando situaciones complejas, inesperadas, pero al mismo tiempo pues habituales en la labor asistencial que se viene realizando. Y bueno, es corto y con esto concluiría y estoy a su disposición, a vuestra disposición para las preguntas después.
Nuestros sanitarios también son madres, hijos, pacientes. Proyecto de investigación Segundas Víctimas. Cuidando de ellos, cuidamos de nosotros. Pues bien, en resumen, como habéis podido ver, al final, en el día a día, los profesionales se han convertido también en víctimas de esta pandemia. Algunos de ellos han perdido la vida como consecuencia de la infección y en su conjunto se ha intentado dar la mejor respuesta. Llega también el momento de hacer reflexión sobre qué lecciones aprendidas podemos extraer y también un momento de reconocer, como yo decía al principio, que sin la directa implicación y compromiso de los profesionales, los objetivos en seguridad del paciente no los vamos a poder obtener. Por lo tanto, es tiempo de afrontar también este reto de cómo lograr esa mayor implicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Un par de comentarios para la audiencia. Por favor, no hace falta que nos pongan en el chat sus correos, su número de documento, ¿no? Su información personal que no tienen por qué compartir con nosotros en esta audiencia. Cualquier cosa la gente de ISCUA los contactará si les hace falta algo en particular. Después, le hago una pregunta a Peter Lackman, nada más para Pepe, y que hay una pregunta en el chat que, bueno, Peter, bueno, asumo que te están traduciendo, así que Ricardo Gatti pregunta, ¿cuál cree que sería la principal acción política para minimizar los riesgos en el sector salud? Y vamos a tratar de hablar de minimizar riesgos para el personal de salud. ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Yeah, it depends who is taking the action. Sí. You have to start with the healthcare worker, is that they need to take action individually to look at protection for themselves. You need to look at the healthcare managers and leaders. They need to take action, and that could be political. And I really stress the managers who facilitate how healthcare is organized. And then you have to look at the healthcare departments. They have to take action, political action, and then the politicians. So you can look at it as a big P or small p. But my view is that, and this is why when I was asked to speak on this subject, I said it's nothing new, and Jose has been studying this for a long time. We have taken healthcare workers for granted as healthcare has become more complex. We have spent 20 years focusing on patient safety, and it's taken 20 years for the World Health Organization to make it an official policy. So we've been very slow in getting patient safety on the agenda. But I really believe we're missing a trick. You cannot ever have safe healthcare for people, for patients, unless you have safe healthcare workers. We have turned it around. And this is what we discovered in COVID. The system was at stretch worldwide. In Argentina, I'm pretty sure that before COVID, your system was stretched. And then you added a pandemic. What the pandemic showed me is that we have not designed for safety. We weren't resilient enough, and that we need to do something differently. But as Jose said, at the same time, we discovered the wonderful work of the healthcare worker who worked in the pandemic under the most difficult circumstances and saved many, many lives, and had to deal with people dying with compassion when they could not do anything because they didn't have the wherewithal. So I look at a positive thing. We need to look at this positively and say, what can we learn from the healthcare worker in order to be safe? So the political decisions are at every level in healthcare, not only by the politicians, but by everyone. And we have the responsibility to redesign the system. And that's why I reference Pascal's paper, because it's about how we design the system to be safe for healthcare workers and patients.
Muchas gracias, Peter. Perfecto. Le pedimos entonces ahora a Rodolfo Soto, si puede tomar la palabra y acompañarnos. Rodolfo, si te podés presentar mejor de lo que yo hice, tal vez simplemente para que te conozcan los asistentes. Hola, ok, gracias. Sí, mi nombre es Rodolfo Soto, soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, en la ciudad de Cali, en Colombia. Primero, pues quiero agradecerles a ustedes por permitirme participar en este conversatorio que es bastante interesante. Y aprovecho para agradecer a toda la organización de la clínica Imbanaco, porque la verdad es que nuestra experiencia fue bastante, digamos, buena en el sentido de haber recibido muchísimo apoyo de todas las áreas de la clínica. Sin esto, pues yo creo que no hubiéramos podido sobreponernos a esta pandemia que aún no termina, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Para ponerlo en contexto, nuestra unidad de cuidados intensivos tiene 64 camas, de las cuales llegamos a destinar para atención de pacientes COVID hasta 40 camas. O sea, casi un 60% de nuestra capacidad. Tenemos 240 colaboradores aproximadamente, entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, secretarias y todos. Y durante la pandemia tuvimos 70 colaboradores contagiados positivos y solamente 2 hospitalizados en la unidad, en nuestra propia unidad, un médico y una enfermera. Entonces, en resumen, creo que pues, vamos con unas buenas cifras a pesar de todo esto. ¿Qué nos tocó hacer? Cuando vimos que se inició la pandemia, recibíamos todas las noticias de Italia, de Europa, y empezamos a prepararnos. Se crearon unos comités, se elaboraron las guías de manejo médico, manejo de enfermería, manejo de fisioterapia, las guías de cómo usar los elementos de protección personal, porque para nosotros lo primero que vivimos fue un estado de pánico de todo el personal, de pensar en que se iban a contagiar y a llevar esto a sus casas. Entonces, con esta medida de educarlos, enseñarles qué era el COVID, cómo nos cuidábamos, cómo evitábamos contagiarnos, pues se logró dar un poco de toda esa seguridad física de nuestros colaboradores. Simultáneamente se elaboró la parte que consideramos más importante, que nos ayudó mucho a manejar esto en cuanto a la seguridad psicológica, y fue que con el grupo de psiquiatras y del centro de experiencia de las personas que tenemos en la clínica, se dio un entrenamiento a todos los líderes, principalmente médicos, enfermeras, tituladas en las técnicas del diffusing y el debriefing. Nosotros logramos implementar que al final de cada turno, el personal por grupos pequeños se reuniera y conversara un poco de cómo se había sentido, qué había ocurrido, y todo esto buscando si había alguna situación especial. Y si se identificaba alguna situación especial, ya venía el proceso del debriefing, donde intervenían pues, los psicólogos, los psiquiatras de la organización, para darle el apoyo a todo el equipo y tratar de hacer una prevención sobre el trauma o el estrés que esto pudiera estarle causando al personal. Esto fue una experiencia interesante. Recuerdo un caso que hubo de una extubación involuntaria en un paciente al quitarle la posición prono. Y esto pues fue una crisis bastante, porque el personal que le hizo el cambio de posición prono se sentía comprometido, se sentía culpable de esto, y hubo que trabajar bastante, pero creo que afortunadamente contábamos con esto y pudimos manejar la situación. Dentro de las otras, nosotros hicimos demasiadas cosas. Yo creo que fuimos bastante activos y logramos llegar a momentos, digamos, donde el personal ya aprendió a manejar esta situación, aprendió a tener el manejo del paciente, y ahí ya venía el otro problema, y era el manejo de la familia del paciente. Que todo esto pues se fue dando simultáneo, y ahí el Centro de Experiencia de las Personas de nuestra organización tuvo un papel importantísimo sobre educar a los familiares para que entendieran por qué no los podíamos dejar entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y ese fue otro proceso que también creo que nos ayudó muchísimo. Muchas veces tuvimos familias conflictivas, ellos intervenían y nos
nos quitaban, digamos, esa carga a nosotros como médicos de la UCI de lidiar con la familia, ¿no? Que es bastante, era el otro lado complejo de toda esta situación. Más adelante llegó un momento en que, pues al principio digamos que yo como coordinador era el que distribuía camas, designábamos cuántas camas íbamos a asignar a COVID, a todo esto, pero llegó un momento en que nos desbordó la pandemia y tocó empezar a decidir a quién recibíamos y a quién no. Y creo que eso fue lo más duro. Afortunadamente contábamos con un comité de ética que nos apoyó mucho y, digamos, le delegamos a ellos esa función de decirnos basado en qué o cómo decidíamos a quién recibíamos y a quién no. Eso fue probablemente la situación más compleja que vivimos todos, porque pues no era yo solo, éramos todos los médicos. Y gracias a esto nos apoyaron mucho y nos ayudó mucho. Si me permite compartir, porque yo creo que aquí tengo unas imágenes. Perdón, ¿dónde se comparte? Muy bien, vas muy bien. Ahí se ve, ¿cierto? Se está por ver, sí. Ya, es que creo que hay una parte de un audio que me parece bonito. Bueno, si ustedes ven primero nosotros el hecho de... Perdón, ¿cómo se avanza esto ya? Pues obviamente la virtualidad nos ayudó muchísimo. Yo voy a mostrarles unas pequeñas imágenes que tengo de cosas que hacía el personal de la UCI para los pacientes y que yo creo que los grandes aprendizajes que tuvimos fue que el personal de la UCI haciendo cosas para los pacientes era su propia terapia. Y lo van a ver porque, por ejemplo, esto del paciente aislado, transmitirle videos a la familia para que pudiera entender cómo estaba su familiar. El acompañamiento espiritual, no solamente a los pacientes, sino también al personal, desde afuera de los módulos COVID, se cantaba, se daba la misa. Todo esto, para nosotros, tanto el personal como la familia, el paciente y su familia son iguales de importantes. Entonces, por eso ustedes ven que las actividades eran para ambos grupos, ¿no? Esto tenemos aquí la... ¿Se oye el video, el audio? Sí, sí. Ok. Estas eran actividades que se hacían en cada módulo de la unidad de cuidados intensivos, donde el sacerdote hacía el acompañamiento espiritual para el personal de la UCI. Estas son las chicas del Centro de Experiencia de la Persona que siempre nos acompañaron. Y esto lo hacíamos 1 o 2 veces al día en diferentes áreas de la UCI. Esto es lo que yo les decía, cuando integrábamos a nuestro personal a hacer actividades para los pacientes, era como una terapia. Y lo disfrutaban y gozaban haciéndole diferentes actividades a los pacientes. Sacábamos los pacientes más crónicos a recibir el sol, así estuvieran conectados a ventilación mecánica. Y esto para el personal, el médico, salir 10, 15 minutos al sol en su turno de la UCI era terapia. Entonces servía para ambos. Esto, la visita a los pacientes aislados, miren ustedes la reacción del familiar. La esposa cantándole al paciente. Y obviamente esto, miren el paciente acá adentro. Obviamente esto hacía que el personal de la UCI se sintiera bien. Y así muchas actividades dirigidas al personal de la UCI. Miren cómo los integramos en la celebración de las diferentes festividades. Esto yo creo que fue probablemente los aprendizajes más grandes. Y esto lo quiero comentar porque algún día iba pasando yo por un corredor de la hospitalización y vi un perro y pregunté qué hacía el perro allá y me dijeron que es que se lo llevaban a los niños con cáncer
y les dije, quiero llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Esto fue justo antes de empezar la pandemia. Desafortunadamente, durante pandemia no lo pudimos hacer, pero creo que hubiera sido una terapia espectacular. Miren ustedes, sin estar en pandemia, la alegría de todo el personal con sus perritos. Yo pensaba que esto iba a ser más para los pacientes y la sorpresa es que fue más para el personal de la UCI. Lástima que no lo hayamos podido hacer durante la pandemia, porque creo que hubiera sido otra terapia muy, muy interesante. Hicimos, como les digo, muchas cosas. Muchas gracias por su atención. Creo que esto nos ha enseñado mucho, nos ha humanizado. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rodolfo. Todo muy ameno, muy colombiano, ¿no? Muy musical, como corresponde. Está muy bien. Además, como corresponde a una ciudad como Cali. Bien, le pedimos a Sebastián si puede compartir sus comentarios, por favor. Si quieres dejar de compartir la pantalla, un minuto, por favor, Rodolfo. Sí. Ya un minuto lo hago. Ahí está, estamos bien. Sebastián, hay que competir con la música de Colombia ahora, ¿eh? Sí. Sí, no. Va a ser difícil en el fondo competir Sí. con Rodolfo. Darle las gracias por la invitación. Contarles que las experiencias creo que son similares. Efectivamente, nosotros teníamos, como todo acá en el Cono Sur, la película un poco vista. Veíamos lo que pasaba en Milán, veíamos lo que pasaba en el fondo en Norteamérica, pero probablemente no lo dimensionamos como tal. Efectivamente, al ver, empezamos a prepararnos, a ver el tema de los medicamentos, a ver el tema de los elementos de protección personal, a ver el tema recapacitar en cuanto a manejo de vía aérea, manejo de droga, cómo vamos a ventilar, etc. Pero esto se nos vino igual en fondo de sopetón y claramente en un principio no sobrepasó en forma significativa. Nosotros tenemos menos camas de cuidado intensivo, 32 camas tiene nuestro hospital de cuidado intensivo, y evidentemente quedamos súper cortos. Nosotros el nivel, cuando tuvimos nuestro máximo nivel de atención, llevamos a tener en el fondo destinadas 91 camas para pacientes COVID en ventilación mecánica. Entonces tuvimos que triplicar las camas de cuidados intensivos. Quería un poco centrar la experiencia en aquello, porque cómo crear en el fondo camas de cuidados intensivos con personal que la mayoría no era de cuidado intensivo y dar una atención de calidad y segura a los pacientes que estaban recibiendo. Creo que eso fue, en el fondo, súper enriquecedor, súper importante, porque reclutamos en el fondo gente que había salido por motivos diferentes para dar algún cambio en su vida profesional, que había trabajado en cuidado intensivo, estaba en área administrativa, en otro, volvió. También en el fondo gente que se reconvirtió, enfermeras, por ejemplo, en el área pediátrica, que cayó mucho la atención de pediatría en la parte más importante de la pandemia, se reconvirtieron a ser enfermeras de cuidados intensivos. Evidentemente que todas estas reconversiones son, no sé si traumáticas, pero con mucho miedo, mucho susto en el fondo. Habilitar en áreas, se suspendieron las cirugías, quedaron suspendidas solamente las de urgencia, mandando los pabellones, por ejemplo, de cirugía cardíaca, cirugía vascular, pasaron en áreas críticas, y esas áreas fueron convirtiéndose, áreas de intermedio convertidas, un intermedio pediátrico convertido como unidad de cuidado intensivo, la unidad coronaria convertida como unidad de cuidados intensivos COVID, el área de recuperación cardiovascular convertida como área de COVID. Entonces, esta reconversión de cama, que se podía hacer relativamente sencillo, no ponía una cama, ponía un ventilador, pero la reconversión del personal creo que fue muy, muy valioso y muy enriquecedor. Las jornadas de capacitación, el ir destinando en el fondo gente de las áreas de intensivo convencionales a que fueran a liderar ¿cómo se llama? Estas camas nuevas fue muy útil, ¿ya? Efectivamente, las personas que iban a trabajar partían siempre con temores, con miedo en el fondo, porque mucha gente trabajaba, no sé, en la área de esterilización, en áreas en el fondo de menor complejidad, y enfrentarse con los miedos propios que comentaba Rodolfo, de poder contagiarse, sumado a eso, al hecho de trabajar en un área que no era cómoda, no era familiar, era un doble temor y era doblemente complejo. Pero esta mancomunión, esta posibilidad de trabajo en equipo, permitió que estos temores fueran bajando. Por otro lado, tal como contaba en el fondo Rodolfo, estaba asociado los equipos en el fondo de psiquiatría de enlace, de psicología del hospital, y teníamos destinado lo que llamamos un espacio seguro, ¿ya? Que era una sala de que teníamos para nuestra supervisora de enfermería, que se transformó en un espacio que era un espacio cuando uno necesitaba, en el fondo, estar tranquilo, quería salir, en el fondo, podía salir un rato ahí.
y había música ahí, habían algunos dulces, agüita mineral, qué sé yo, y era un momento de introspección, para estar tranquilo, que podía tomarlo algunos minutos para poder salir y desconectarse un poco. Y otra cosa también hacía muy importante, durante los turnos, siempre en el fondo a media mañana, se hace regularmente una pausa de seguridad, en que se comentan en el fondo los pacientes, los procedimientos que se van a hacer, si hay catéteres que tienen muchos días puestos, si hay una sonda Foley muchos días se pueden cambiar, cosa en el fondo de la atención de seguridad que se hace regularmente, le llamamos acá al safety huddle, y se modificó un poco esto para darle, aparte de lo habitual del tema del catéter, la sonda, el tubo, qué sé yo, las guías a escáner, los procedimientos, darle en el fondo algunos minutitos de apoyo en el fondo espiritual al equipo que estaba recibiendo esta carga emocional y carga asistencial gigante, ¿ya? Y eso también fue bastante bien valorado y bien recibido, ¿ya? Yo diría que eso, y lo otro importante, que también comentó Rodolfo, que fue muy significativo, fue el hecho de que en la primera parte, sobre todo de la pandemia, el equipo tuvo que hacerse cargo y ser parte, ser como la familia del paciente. Teníamos las visitas prohibidas, teníamos una enfermera particular que vino de otra área, un área en el fondo completamente de temas sanitarios, asignación sanitaria, y que vino a hacer la labor de ser de contacto, de líder, de contactar a la familia de los pacientes, pero se fue incluyendo cada vez más frecuentemente el equipo de salud mismo. Entonces, el equipo de salud acompañaba en las partes alegres, pero también en las partes tristes. Muchas veces les tocó al equipo de salud un paciente que estaba falleciendo, que no falleciera solo, no podía llegar la familia, no se puede hacer la conexión, y tomar la mano, acompañarlo, que pasara en el fondo, dejara de existir, estaba ahí en el fondo una enfermera, un TENS, un médico, un kinesiólogo, estaba ahí. Y esto efectivamente fue una carga emocional importante, pero que se logró trabajar para poder en el fondo construirse un poco más y dar una oportunidad grande a la humanización, que es un proyecto que ha incluido a todas las UCI en el fondo, en mayoría de Latinoamérica, de humanizar el cuidado. Esta pandemia en el fondo ayudó mucho a eso. Fue primero un impedimento grande, porque efectivamente las familias no podían entrar, sin embargo, creo que sacó partes muy positivas y muy nuevas del equipo de salud, y logró esta mancomunión y unión cuando venían, no sé, pues teníamos los cirujanos con muy poco trabajo, y venían a hacer trabajo voluntario en la UCI. Llamaban por teléfono, evolucionaban en las plataformas, o sea, trabajo de que no estaban habituados, ahí estaban los cirujanos. Teníamos residentes, incluso de anatomía patológica, que podían estar en el fondo disfrutando su tiempo libre en la casa, ayudando. Internos de enfermería, internos de kinesiología. Entonces, hubo una mancomunión y un trabajo en equipo muy destacado, y eso en el fondo iba en pos de asegurar el bienestar del equipo de salud y también el bienestar de los pacientes, ¿ya? Todas estas lecciones se aprendieron razonablemente bien, y cuando vino este segundo rebrote, se trató de, cuando otra vez nosotros bajamos nuestras camas nuevamente a lo que teníamos, cerca de 32, tuvimos que subir nuevamente, pero fue una subida mucho más en el fondo ya ensayada, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacerlo. Había agotamiento, había un poco de hastío, cansancio, pero la ruta estaba trazada ya, por lo tanto fue mucho más sencillo, y ¿cómo se llama? Y el personal, efectivamente, el personal experimentó burnout sin lugar a la duda, varias gente en el fondo salió con licencias médicas, le costó volver a trabajar, pero creo que fue dentro de una experiencia muy enriquecedora y la parte espiritual muy grande de crecimiento, de encontrar en el fondo capacidades que probablemente no sabíamos que teníamos y que podíamos llegar a tener. Y estamos trabajando ahora con todas estas herramientas nuevas para esta atención ahora normalizada. Tenemos menos pacientes, estamos podría un brote nuevo eventualmente, estamos ahí siempre esperando. Sin embargo, tratar de utilizar toda esta experiencia para modificar la atención y tomar todos estos elementos positivos que se produjeron en vista en el fondo de la calidad de atención a los pacientes, y también mejorar la calidad en el fondo de relación de los equipos de salud. Eso es más o menos lo que les quería comentar acá de Chile. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Interesante y complementario, por supuesto, a la vez. Le pedimos a Cecilia que hable y cerramos con unas preguntas. Muchas gracias. Cecilia, también si te querés presentar, por favor, para hacerlo adecuadamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como han dicho mis colegas, yo soy Cecilia Ludet, de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, del Hospital San Martín.
También integro, soy la secretaria de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y puedo hablar un poco por el hospital y algunas referencias de lo que hemos recibido también de los distintos lugares, ¿no? De las UCIs del país en general. Yo solamente voy a compartir, si es posible, brevemente. Perdón, no estoy encontrando mi escritorio personal. Bueno, si no, no importa. Si querés, anda hablando y lo vas buscando mientras tanto, sí. Lo voy buscando. Sí, lo que quería comentar, lo que quería compartir era un poco el lema que ya mencionaron los primeros disertantes del año pasado, cuando fue nuestra primera ola, antes que nos encontramos, ¿no? Como trabajadores. En particular nos encontramos con incertidumbre por parte del equipo de salud, que eso por supuesto teníamos los reportes del primer mundo, que ellos estaban viviendo su primera ola antes que nosotros, teníamos información científica, pero no sabíamos exactamente qué nos venía. Los primeros meses sirvieron para prepararnos, para preparar al equipo de salud, para empezar a tener confianza en qué se nos venía, y ampliar sobre todo la capacidad de respuesta que era en Argentina en particular bastante, en algunos lugares limitado, bastante limitado. Hubo que buscar estrategias desde los decisores de salud de cómo aumentar esa capacidad de respuesta. La mayoría de las UCIs, nosotros estuvimos en un trabajo colaborativo con el IEX también y con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, duplicaron y triplicaron y algunas cuadriplicaron su capacidad de respuesta. Hablo de recursos físicos sobre todo, y tecnológicos, pero no así los recursos humanos, que fue lo más complejo, lo más difícil de dar respuesta. Entonces, por supuesto, los equipos que ya estaban conformados se vieron sumamente estresados, sumamente excedidos en su capacidad de respuesta. Eso fue una de las mayores dificultades. ¿Y cómo se hizo para afrontar esta situación? Por supuesto, llamar, como dijo el colega Sebastián recién, y reconvertir a un montón de gente que estaba en otras actividades, que fue intensivista, ya sea médico, enfermero, kinesiólogo, equipos de apoyo, terapistas ocupacionales, todos los que pudieran y tuvieran experiencia en acudir a estas UCIs, que habían ampliado su disponibilidad al doble o al triple. Fue algo que se hizo como estrategia global. Esos equipos que se conformaron pudieron afianzarse mediante el entrenamiento. Entrenar con el equipo de protección era algo fundamental, porque el miedo a contagiarse era muy grande, no estábamos vacunados, por supuesto, aún en la primera ola, y teníamos al principio mucho equipo que se licenciaba por ser contacto estrecho o contacto probable o contacto de lo que fuera. Entonces se nos diezmaban los equipos y quedaba una sensación en el resto del equipo que no estaba expuesto o que no se consideraba contacto estrecho, muy sobrecargado física y emocionalmente. Eso se tuvo que trabajar en equipo y realmente el trabajo en equipo fue lo que resultó. Hablo a nivel de la primera línea, ¿no? El trabajo en equipo de entrenarse, de mirarse entre enfermeros, entre kinesiólogos, entre médicos, cómo nos cambiábamos, qué habíamos hecho mal cuando se entraba a la habitación del paciente, como para evitar estas situaciones que son las que permanentemente nos sucedían. De todas maneras, yo lo que quiero mencionar, que es lo que más nos sirvió, es el entrenamiento, los comités de crisis institucionales, que de alguna forma también se empezó a hablar de las necesidades del personal, para que este personal diezmado, en cantidad y en número, cuáles eran las necesidades para que no siguiera pasando, una alimentación saludable, un descanso saludable, tener momentos para eso, porque había gente que pasaban 2 o 3 días y no podía ni siquiera descansar, ni siquiera comer, no había lugares físicos contemplados para el personal de salud. Hubo que reconvertir oficinas para poder poner una cama, un lugar de oscuridad, un lugar de descanso, para que las 24 horas extendidas, al menos en el sector público, que sigue siendo la forma más habitual de hacer guardias activas, y esto es una cosa increíble, ¿no? 24 horas sin dormir. Buscar hasta estas cuestiones que uno parece básicas, pero tuvimos que darle respuesta en el hospital como el que trabajo yo y también en otros hospitales. O sea, reconvertir físicamente los lugares para el personal de salud.
Los equipos de salud mental, de psiquiatría, también se acercaron en general. Si bien intervinieron y nos ayudaron mucho con lo que refirieron mis colegas en cuanto al apoyo a la familia, y en cuanto al apoyo al personal, lo dejaban abierto a que si teníamos la necesidad acudiéramos, y eso estuvimos muy agradecidos, pero notamos que, no sé si es que estábamos tan agotados o tan cerrados, que esas ayudas no eran solicitadas. El personal de salud de alguna forma siguió adelante como pudo. Nos hemos testeado con la muy interesante herramienta de Joaquín, que está acá presente, y en general había como una disociación, lo hemos observado con estas UCIs que participaron, entre lo que se veía, lo que se expresaba y lo que después testeábamos, ¿no? Como que no había una apertura total a reconocer esta situación de desgaste, ¿no? De burnout, que creo que hoy sí la estamos viviendo. Muchas veces cuando uno se relaja es cuando empieza a sentir todas las consecuencias emocionales, y creo que la vamos a seguir viviendo por largo tiempo. Quizás por años. No quiero ser fatalista, pero es probable. Pero bueno, yo quiero rescatar que la experiencia que ya tuvimos, algo parecido pero muy distinto en el H1N1 de 2009, donde sí habíamos trabajado en forma más autónoma y con menos ayuda. Igual no fue de esta magnitud lo que nos sucedió. Ese momento de 2009 estuvimos realmente solos. Esta vez pudimos lograr, mediante convocatoria de personal que tuviera experiencia, y este trabajo en equipo, volviendo a reentrenarse de cómo trabajar, cómo hacer las listas de verificación de seguridad del paciente y de calidad de atención en el día a día, porque muchas veces el cansancio y el agotamiento, si no tenemos este tipo de estrategias y herramientas, hacen que cometamos más errores y que pongamos en riesgo la seguridad del personal, que es el lema del año pasado, y si no estamos seguros vamos a cometer más errores con los pacientes, así que eso nos sirvió un refuerzo permanente entre nosotros, ¿no? Insisto, enfermeros, kinesiólogos, médicos, repasando las listas de verificación, repasando cómo vestirnos, cómo desvestirnos, y fijarnos que tuviéramos un lugar para mínimamente poder asearnos, alimentarnos, descansar. Esto que yo les reflejo es un poco lo que pasó en muchas UCIs del sector público, sobre todo donde yo me desempeño, en una provincia grande como es, pero también a otras provincias que hemos tenido datos y reflejos, y con la colaborativa que hemos hecho, por ejemplo, con estas estrategias de hacerle apoyo a la seguridad del paciente y al impacto emocional, hemos visto que hemos incluso mejorado, entrenando, haciendo ciclos de mejora, y hemos podido mejorar a lo largo de muchas mediciones que hicimos durante largo tiempo. Y por último quiero mencionar, en Argentina otra cosa que nos pasó es, en muchas unidades hubo mucho cambio de personal directivo. Muchos jefes de servicio que por cuestiones de salud se han licenciado o se han retirado, o sea, hubo cambios de equipo de decisores también. Esto fue un gran desafío para los que quedamos al frente de tomar esas decisiones y formar y dar apoyo a ese equipo. Creo que hemos salido airosos, pero que hayamos salido airosos no quiere decir que tengamos que ver hacia adelante cuál es el impacto real en el personal de salud y qué vamos a hacer para que ante una próxima situación de esta estar mejor preparados, ¿no? Mejor preparados cuidando al personal de salud y así pudiendo cuidar a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Nos quedan muy poquitos minutos. Pepe, ¿alguna reflexión que quieras hacer, Joaquín? Una breve reflexión de cierre. Bueno, yo creo que la doctora Loudet ha señalado varios puntos que resumen las intervenciones también de Colombia y de Chile, ¿no? Realmente esto, vosotros tuvisteis la oportunidad de que la ola venía desde el este y fue recorriendo todo el mundo, y esto permitió tenerla, bueno, pues unos cuantos días, tampoco vamos a exagerar, para poder prepararse un poco, ¿no? Nosotros en Europa, particularmente en España, tuvimos bueno, la pandemia de ébola, que yo siempre he creído que ha ayudado un poco a que los profesionales perdieran también un poco el miedo,
porque hubo una capacitación en el uso de medios de protección individual y esto un poco nos ayudó, ¿no? Y luego ella ha señalado con muy buen criterio la reticencia de los profesionales, aún incluso en estas condiciones adversas, a pedir ayuda, porque la ayuda, nosotros al menos lo que hemos comprobado, no sé si también os pasa en vuestra experiencia, es que tiene que salir de dentro de la propia institución y tiene que salir además dentro de la propia unidad, servicio o área de trabajo. Ahí es donde los profesionales se sienten más identificados con los suyos y lo que esperan de la dirección es apoyo en determinadas cuestiones e información para poder participar y también autonomía para la toma de decisiones clínicas. Yo creo que los ejemplos que tanto el doctor Soto como el doctor Bravo han puesto de relieve, cómo estos elementos que hemos estado comentando y que también el doctor Lassman ha hablado al principio, pues han sido determinantes para paliar en alguna medida el burnout. Pero hay que tener en cuenta que esto, yo perdonadme que lo diga así, hemos ido con palas y cubos de playa para un tsunami que se nos ha echado encima, ¿no? Entonces realmente era muy difícil el poder tener. Y ahora tenemos una oportunidad. Y en relación también a la primera cuestión que tú planteabas, creo que ahora el riesgo está también en las promesas que luego no se cumplan, ¿no? Porque en los momentos más álgidos, yo creo que en todos los países hemos recibido promesas de cambios, promesas de cosas que se van a hacer, mejoras que se van a incorporar, pero conforme las cifras de la pandemia van disminuyendo, afortunadamente, hay que decir que desgraciadamente las promesas se diluyen, ¿no? Y esto creo que es un elemento que nos puede afectar especialmente en el sector sanitario, que como se ha señalado Peter Lassman al principio, poquito a poco vamos viendo cómo cada vez está más quemado y necesita respuestas diferentes. Perfecto. Muchas gracias, Pepe. Peter, un comentario de 30 segundos. Firstly, I just want to congratulate what was said by all our three speakers of the response. But I also need to say that didn't happen everywhere. That there were many healthcare workers who didn't get that support and that response in other institutions around the world. So we needed, when we're looking at the best, and we heard here some fantastic responses, there are many healthcare workers who didn't get that. And what we need to look at is learning from what we had, because I think the key thing was that we need to be prepared. A resilient healthcare service is safe under any condition, whether there's a tsunami of the pandemic or there's a normal variation, it's always safe, and we need to prepare and learn. So let's take the good that we have heard from this very difficult time and build on it and spread and make a real difference. Perfect. Muchas gracias, Peter. Bien, bueno, muchas gracias a los participantes. Hay algunos comentarios en el chat, pero no llegamos con el tiempo. Creo que se cumplió esta propuesta distinta en la que estuvimos pensando para esta jornada de la Semana de Seguridad del Paciente, que culmina con la actividad del jueves, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Por supuesto, nada que celebrar, pero más que sí recordar en primer medida a los trabajadores de la salud que, bueno, estuvieron en contacto con pacientes y que dieron tanto de sí mismos, ellos y sus familias. También a los pacientes que perdieron su vida, sus familias, y los que han quedado también con circunstancias que los han limitado, a veces con consecuencias de por vida. Ha sido una situación trágica, desgraciada, pero como también dijo Peter Lassman recién, tenemos que aprender de lo que hicimos bien para poder seguir contribuyendo con el sistema de salud y hacerlo más seguro. El foco de la OMS sigue en este caso siendo los cuidados perinatales. Seguramente tendrá su razón en cuanto a lo que ha sido el desvío de atención por COVID para lo que son las funciones esenciales de salud pública. Así que bueno, les agradecemos su interés, su contacto. Sigan en contacto con ISCUA, estén en contacto con la red que hemos ido planteando entre todos. Y muchas gracias nuevamente a los expositores y a Katrina por darnos apoyo. Muy amables todos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los ponentes. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta luego. Thanks, Katrina.